Bueno, el caso que voy a presentar es sobre un hombre de 47 años sin factores de riesgo cardiovascular, pero que en el 2006 tuvo un diagnóstico de miastenia gravis en contexto de un timoma, que en ese momento se trató con cirugía, radioquimioterapia y mejoró, anduvo bien, hasta mediados de este año, donde recidivó el timoma. Tiene una internación en septiembre por un derrame pericárdico severo, con una anatomía patológica positiva para células compatibles con timoma, y una recaída de ese mismo derrame un mes después, en octubre, donde se realizó una ventana pleuropericárdica, se hizo una biopsia de la masa tumoral, que seguía siendo compatible con timoma, y bueno, y se fue de alta hace más o menos 10 días. Un ecocardiograma de esa internación, con función biventricular conservada, derrame pericárdico leve y espesores conservados, y consulta hace 5 días más o menos por disnea progresiva de 72 horas de evolución y un dolor torácico de difícil caracterización que nada, él no lo categorizaba demasiado, y además lo que relataba es que había tenido un episodio de lipotimia, tras el cual habían iniciado, digamos, los síntomas, sobre todo la disnea. Al ingreso tenía, bueno, esta radiografía de tórax en la cual se observa la masa tumoral. Vemos que tiene dilatadas las arterias pulmonares, redistribución de flujo. Al examen físico estaba con una TA de 120/70, una frecuencia cardíaca más o menos de 60 latidos por minuto, saturando 100% con un NAFIO aire ambiente, bien perfundido. En el momento del interrogatorio no refería a dolor ni nada por el estilo. El laboratorio tenía 14 de hemoglobina, 10.000 blancos, una creatina de 1, y tenía 4.500 de troponina y un BNP de 7.400. El electro de ingreso es Santi, este. ¿querés decir algo? Sí, está bradicárdico a 40, 50 latidos por minuto. Tiene una imagen de rama derecha con un eje desviado a la izquierda, como en mi bloque anterior izquierdo. En el dedo largo se ve que tiene un PR prolongado y ahí lo que marca Benja parece ser una P metida dentro de la onda T, eh, como un bloqueo 2-1. Y tiene en B3 y B4 el ST medio tironeado y la onda T negativizando en B3, que excede un poco lo que es la rama derecha. Para poner un poquito en contexto, creo que no está, el electro previo tenía un QRS angosto y bueno, y un AB conservado. Después, un electro posterior. Acá vamos a describir un poco lo que es el dedo largo. Se ve que hay QRS de distinta morfología con distinto eje. Los QRS, si pueden ver, el primero se ve una onda P, un QRS que es eh, con más onda Q, una segunda onda P, otro QRS con onda Q, y después una onda P y un QRS que tiene mayor R, que tiene un PR más corto. Pareciera que es lo que decimos, que va alternando de RAM. Cuando conduce con un PR largo, parecería ser la imagen del electro que vimos recién, y cuando el PR se acorta, es que está conduciendo por la otra rama que se recuperó. Así que parece un bloqueo alternante de rama lo que se ve acá. Y acá ya se ven ondas P bloqueadas hacia el final del electrocardiograma. También se ve lo mismo, que va alternando lo que es la morfología del QRS. El primer QRS tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda, el segundo una imagen de bloqueo de rama derecha, lo mismo el tercero, el cuarto. El quinto tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Y después se ven una onda P bloqueada hacia el final, marcando lo que es no solamente bloqueo alternante de rama, sino también un bloqueo auriculoventricular de alto grado. El ecocardiograma. Bueno, Clarita, vos que estuviste ayer viendo esto. Bueno, este fue el primer eco que le hicimos ahí en el momento cuando ingresó a la guardia, y estábamos en una vista para externar el eje largo, y lo que podemos ver es que tiene el ventrículo izquierdo con los espesores
aumentados, que no tenían estudio previo, con buena función del ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho en esta vista ya nos dejaba dudas si no estaba un poquito dilatado. Bueno, acá lo mismo, por ahí si querés ponerte un 4 cámaras, Claudia, o un subcostal, que se ve bien el BD. Y acá confirmamos que el ventrículo derecho está dilatado con deterioro al menos leve de la función, el ventrículo izquierdo con función conservada, a pesar de tener un poquito de aplanamiento del septum, pero todo el resto del ventrículo izquierdo se movía bien. Esto es lo mismo, tenía una insuficiencia tricuspidia leve a moderada, no tenía hipertensión pulmonar, le daba 31, 33, no era muy alta. Y después un subcostal que se ve bien el ventrículo derecho, y acá vemos lo mismo, dilatado, con deterioro de la función, y veíamos toda la pared libre del ventrículo derecho que estaba hipokinética. Bien, o sea, entonces podemos decir que comparado con lo que venía, que era un ecocardiograma normal, tenemos una disfunción ventricular derecha fundamentalmente, algo izquierda, con el movimiento anómalo, que podía ser el trastorno de conducción, pero bueno, tiene el movimiento anómalo del septum, y el grosor también te llamaba la atención, Clarita. Sí, los espesores estaban aumentados, y se ve mejor también en el que le hicimos al otro día, que a las poquitas horas le hicimos un segundo, que está ahí. Ahora ver. Dale. Bueno, nada, en contexto de las troponinas, la nueva disfunción ventricular, el dolor obviamente y tenía un rama derecha nuevo con un AB21, se decide activar hemodinamia de urgencia, se realiza una CCG en la cual no tiene lesiones significativas, se hace una curva de troponinas que da plana con 4.500 en un segundo juego también, y se decide descartar TEP con un angio TC que también resulta negativo. No. Y este es el eco que dice Clary, que se lo hizo digamos, en día 1. ¿no? Y sí, este fue a la mañana siguiente, habían pasado 12 horas y seguíamos viendo lo mismo en el ventrículo derecho, que estaba dilatado, el deterioro de la función parecía mayor que el día previo, ya era moderado, y veíamos ya repercusión en el ventrículo izquierdo, con ese aplanamiento septal, pero también hipoquinesia de todo el resto que deterioraba la función. Y en el par external, pues, ahí se ve bien que tiene el aumento de los espesores del ventrículo izquierdo, que cuando fuimos a chequear en el estudio previo que había tenido en la internación hacía una semana, tenía 1 de septum y 0,9 de pared posterior, y acá nos daba 1,28 el septum y 1,20 la pared posterior. Bueno, y acá vemos lo mismo, deterioro leve de la función del ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho dilatado con marcado deterioro de la función y hipoquinesia de la pared libre. No, el ventrículo izquierdo empeoró, y yo creo que lo que es interesante que menciona Clara es que el engrosamiento que se va dando, sugestivo de que esto puede ser más un efecto edema, o sea que tuviéramos frente a un paciente que tuviera un cuadro inflamatorio con edema de pared, más el deterioro progresivo de la función biventricular. Sí, bueno. Ahí va. Bueno, posterior a eso, el paciente evoluciona mal, con shock cardiogénico, disnea, requerimiento eventualmente de intubación urotraqueal y adrenalina, en contexto de la sedación y la adrenalina en este electro. Bueno, lo que se ve es una taquicardia de QRS ancho, tiene concordancia negativa en cara anterior, y en el dedo largo se ven algunas P que están disociadas del QRS, hay más QRS con la P, así que es diagnóstico de una taquicardia ventricular. Bien. En ese contexto el paciente se encontraba hipotenso, pero con pulso, se realizan 3 choques eléctricos que resultan frustros, y eventualmente con una carga de amiodarona revierte al ritmo que tenía previamente, que era ese bloqueo de rama alternante. Continúa evolucionando con mayor requerimientos de inotrópicos, láctico en ascenso, falla renal y falla hepática, y por la mala evolución se decide la colocación de un ECMO arteriovenoso femorofemoral, y previo ya incluso a la intubación, perdón, esto quedó al revés, se inicia tratamiento con pulsos de corticoides, y bueno, y hoy iniciamos tratamiento también con gamma globulina, interpretando como una miocarditis secundaria a miastenia gravis, inmunomediada. No, eso. Bien, acá, Clara, vos tenés de vuelta un poco algún comentario con respecto a un artículo que salió publicado en relación a esto.
Sí, ahí sigue, pero antes, ahí justo antes de cuando hace toda esta descompensación, le hicieron otro eco a los chicos anoche y ahí se veía más progresión con deterioro severo biventricular, que no sé si está, pero que ahí se ve bien la diferencia con los previos. Sí, tenemos el radial ET que guió la canulación. Ahora no está Gina de venir. Sí. Bueno, yo viví este caso desde el momento cero, o mejor dicho, desde el momento -1, porque en realidad lo atendí también en la internación anterior. Es un chico que realmente tiene una enfermedad oncológica, está operado de un timoma, y ahora vino con recidiva del timoma, con tumor mediastinal y derrame pericárdico severo, terminó en la ventana. Antes de ayer, no me acuerdo con quién, con Clara Belusi, bajé a la guardia, el chico relataba un cuadro de hipotimia y dolor precordial. Miramos el primer electro con el super nivel de DCT y bueno, vamos a buscar infarto, no encontramos infarto, vamos a buscar TEP, no encontramos TEP, y ahí aparece, como cosa primaria, aparece el bloqueo, porque hasta ahora, bueno, se había visto que tenía un poco de anormalidad regional, el ventrículo derecho, pero aparece el bloqueo como primera manifestación que le hace peligrar la vida, el chico hace bradicardia muy extrema y decidimos colocación de un marcapaso definitivo. Que iba a colocarse hoy a la mañana. En ese interim empezamos, recién ahí, ayer a la tarde, empezamos a especular con la cosa inmunológica vinculada al timoma, porque la verdad que de entrada no lo habíamos pensado. Se pensaba hacer una resonancia esta mañana también, que obviamente no se pudo, y la cuestión es que el chico desde las 3 de la tarde, las 2, 3 de la tarde de ayer, quemó violentamente tapas y bueno, a la tarde habíamos dicho, bueno, estaba en edema agudo, vamos a compensarlo, y bueno, no se pudo ni siquiera acostar para ponerle un catéter. Estoy queriendo mostrar la violencia que tuvo el cuadro clínico ¿no? O sea, pasó a las 3, 4 de la tarde, estaba bien, yo hablé con él, a las 7 estaba en edema agudo de pulmón, no se podía acostar, a las 9 estaba intubado más o menos, y a lo último tomamos la decisión de la asistencia, y durante la noche, la verdad que estuvo muy, pero muy mal, llegó a 20 de láctico, y ya lo damos por perdido. Lo quisimos dializar, a pesar de que no tenía criterios de diálisis, para bajar el diálisis no se dializó, y recién esta mañana se empezó a acomodar, empezó a bajar el láctico. Bueno, ahora se mejoraron un poco los parámetros de la bomba, la cosa está mucho más estable. Ahí está esa publicación, y hay otra publicación de una revista americana que dice la combinación entre miastenia gravis, por timoma y endocarditis, que la catalogan como células gigantes. Nosotros, la otra cosa que hicimos ayer es pulsarlo a ciegas, porque bueno, la idea era pulsar, biopsia y pulso, y bueno, estamos con Juliana Corna y con el que estaban de guardia, decidimos pulsarlo a ciegas. De modo que hoy, pulsarlo convencionalmente para las miocarditis fulminantes que hemos visto. Pero hoy vino Ruggiero y en realidad aumentó, supraescaló la dosis de corticoides y agregó la inmunoglobulina. El problema que plantea este chico de ahora para el futuro es, si esto evoluciona bien, fenómeno. Es un chico joven, es un chico que es para jugársela con todo, pero es un chico que tiene un tumor que tiene que empezar tratamiento quimioterápico. Segundo, si esto evoluciona bien, todo fenómeno, pero si esto evoluciona mal, aparentemente no se va a poder trasplantar según los oncólogos.
por la inmunosupresión. O sea que nos vemos en los próximos días vamos a tener bastante incertidumbre en lo que va a pasar. César, Norberto, ¿tiene alguna opinión con respecto al tema de la potencialidad? Hablamos con José ayer a la tardecita, todavía estaba mal el paciente, pero no tan mal, y bueno, y se empezó a dar corticoides por las posibilidades de que si era una miocarditis a célula gigante o eosinofílica, o era algo inmunológico no conocido, bien, los corticoides podrían servir. Ahora este paciente está el destino. Nosotros tenemos una paciente trasplantada porque tuvo un timoma, la operaron, le dieron quimio y hizo años después deterioro ventricular por la quimio, pero la situación es distinta. Recién está hablando Ricardo eso. Este paciente obviamente tiene un tumor activo, la neoplasia activa, lo veo lejos de poder trasplantarse si no sale de esta, ¿no? Es imposible, ¿no? También tuvimos el caso de ese paciente con la miocarditis fulminante que se estuvo a punto de trasplantar y mejoró. Exactamente. A mí me parece, haciendo abstracción y pensando en el cuadro clínico, se comporta como una miocarditis fulminante este caso. Ahora, las miocarditis fulminantes, los corticoides son buenos para lo que vos decís, César, pero en las miocarditis fulminantes por virus, que generalmente son virus, en realidad los corticoides empeoran el cuadro. Estos pacientes, el 50% se muere y el 50% retrograda y mejora la función ventricular, incluso se puede normalizar por completo. Nosotros vimos en unos casos que incluso lo pusimos en lista de trasplante y después se recuperaron. Cuadro clínico parece una miocarditis fulminante. Sí, pero me parece que se da en el contexto de otra historia, Hernán. Hay varias comunicaciones. Sí, pero esas comunicaciones hablan de miocarditis fulminante, porque una cosa es una asociación y otra. Perdón. En varias comunicaciones sobre timoma con miastenia están descritos casos de miocarditis de células gigantes. Y las miocarditis de células gigantes no son virales, sino que pueden ser de respuesta inmunológica. No, eso seguro. Por lo tanto, me parece que acá todavía hay más sustento para poder dar inmuno. De hecho, muchos de estos pacientes reciben gamma-globulina y demás. Es decir, que se trata de un subgrupo de miocarditis probablemente donde la probabilidad de que haya un mecanismo inmunológico de entrada, no secundario a una agresión viral, es mucho más alta. Sí, pero lo que yo no sé es... La histología, que es muy característica, también se da en otras enfermedades mediadas por respuesta inmune, como una expresión de respuesta inmunológica en ausencia de agresión viral. Sí, pero hay que ver si este cuadro tan de miocarditis de tipo fulminante se ve en la miastenia gravis. Una cosa, miocarditis fulminante en la miastenia gravis. Bueno, no sé, está bien. Sí. No solamente eso, sino que dice que una vez desatado ese es de evolución en una alta proporción fatal, Sí, el fulminante 50% se muere. El problema es que ¿cuál es el diagnóstico? Porque si es eso está bien y si es lo otro está mal. Le pasa la situación era esta. Un paciente que tenía no teníamos el diagnóstico de certeza. Sabíamos que tenía una miocarditis en la interpretación. Hasta ahí llegamos, estaba descartado lo coronario, el embolio de pulmón. Era una miocarditis. Ahora la causa de la miocarditis no lo sabíamos. Tampoco no había posibilidad del paciente que estaba tan mal de ponerse a hacer una biopsia ahí. Si no le pudieron poner un Swan-Ganz porque no lo podían ni acostar. ¿Por qué no escuchamos? Así que la posibilidad de dar corticoides era pegarle alguna de las opciones que pudieran mejorar. Ese es Bueno, ¿por qué no escuchamos la revisión que hizo Clarita sobre este caso que puede ser que sea este diagnóstico de asociación de miastenia con timoma? Bueno, es un poco todo lo que estaban diciendo, es un artículo que encontramos con Julie ese día cuando, después de haber descartado todos los diagnósticos y nos pusimos a leer. Es una revisión sistemática del 2014 que incluye 41 artículos, que en su gran mayoría era reporte de casos y solo 5 eran estudios de caso y control. Y incluye todos pacientes que tenían miastenia o miastenia asociada a timoma y habían tenido alguna repercusión cardíaca.
Como sabemos, la miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune que se caracteriza por formar la producción del anticuerpo contra el receptor de acetilcolina y generar debilidad en el músculo estriado. Pero aparte, hay situaciones, hay casos en los que puede afectar más de un órgano, entre ellos el corazón, y muchas veces la forma de presentación cuando afecta a nivel cardíaco es astenia, intolerancia al ejercicio o disnea, que con esos síntomas iniciales es muy difícil de sospechar porque son similares a los síntomas de la miastenia en sí. Generalmente cuando llegamos a las manifestaciones cardíacas es porque el cuadro es más avanzado y se puede presentar con insuficiencia cardíaca, miocarditis, Takotsubo, cualquier taquiarritmia o trastornos de conducción e incluso muerte súbita. Y lo que leímos, la conclusión que sacan ellos es que la miastenia tiene más asociación tiene más prevalencia de manifestaciones cardíacas cuando está asociada con el timoma. De todos los pacientes que incluyeron en todos los estudios, todos los artículos, un 10 a un 15% estaban asociados a timoma. Y esto lo explican, una posible explicación es que plantean que cuando se asocia a timoma hay una respuesta humoral anormal, que aparte de producir el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, como todos los que tienen miastenia, tienen producción de una amplia variedad de anticuerpos que sí pueden, digamos, atacar a nivel cardíaco. Contra proteínas sarcoméricas, anticuerpos contra los canales de calcio o de potasio voltaje dependiente, contra las enzimas, entre otros, nombra un montón. Y vieron que el 37% de los que se habían presentado con miocarditis tenían alguno de todos estos anticuerpos al menos positivo. Y nombran uno que tratamos de buscar hoy, si se puede dosar o no, cómo se puede hacer, si se hace acá o no, que es el anti-KB 1.4, que es un anticuerpo que podría ser un marcador de que si está presente la evolución va a ser fulminante, y tiene gran asociación a trastornos de conducción y taquiarritmias. En la histología de todas las miocarditis que le estudiaron, la histología de todos estos pacientes, veían infiltrados inflamatorios difusos con células gigantes multinucleadas. Entonces todo el resto de las conclusiones que sacan es en base a la miocarditis de células gigantes. Como sabemos tiene una evolución rápidamente fulminante, que se asocia a cualquier trastorno autoinmune, no es solo propia de la miastenia, pero que en los pacientes con miastenia está más asociada, o sea, es más frecuentemente se presenta cuando tienen timomas invasivos, que es el caso de nuestro paciente que tiene 2 biopsias de pleura y de pericardio, y en los 2 tiene infiltración por el timoma. Y la otra forma de presentación que buscamos, que nos focalizamos, porque era una de las que se presentó el paciente, eran las taquiarritmias o bradiarritmias, y lo que dicen es que los pacientes solo con miastenia gravis, lo único que suelen tener es variabilidad de la frecuencia cardíaca, que lo atribuyen más a la disautonomía que a enfermedad del sistema de conducción en sí. En cambio, cuando se asocian a timomas, ya sí presentan cualquier taquiarritmia, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, cualquiera, y trastornos de conducción con bloqueos de alto grado y prolongación del QT. Y cuando se presentan con miocarditis, es por la propia miocarditis, cualquier arritmia puede presentar. Y con respecto al tratamiento, bueno, lo que ya estaban diciendo, o sea, el tratamiento es con agentes inmunosupresores, recomiendan iniciarlos de forma temprana y siempre combinando agentes, entre 2 a 4, no uno solo corticoides, y que pacientes con miocarditis de células gigantes sin tratamiento tienen una alta tasa de mortalidad o de necesidad de trasplante, y el tratamiento sí mejora el pronóstico. Tienen buena respuesta si fuese el tipo de miocarditis que tienen. Sin embargo, José, parece ser que esto no es una miocarditis fulminante de las convencionales, que cuando responde incluso quedan con buena función ventricular. Esta pareciera que fue una miocarditis fulminante más agresiva. Sí, ojalá. Oye, esto tiene apenas horas de evolución. Pero tengo una pregunta práctica, a ver qué piensan ustedes.
el chico, ya que está Santiago acá, ahora está casi todo el flujo es de la bomba, pero el tipo está con un ritmo propio de 30 por minuto en este momento. A mí, mi primera reacción es dejarlo, porque para no agregarle, si le pongo un marcapaso, no le va a servir, porque no le va a abrir la válvula, y le estoy agregando una morbilidad más. Pero también me preocupa, ¿viste?, ver un ritmo espontáneo de 30 latidos por minuto ventricular. ¿Qué piensan? Sí, la verdad es que ya con los cambios que tenía en el electrocardiograma, uno indica lo que es la terapia de marcapaseo. El tema es que no sabemos si esto va a ser algo permanente, si va a ser algo que pueda retrogradar. También el ventrículo derecho está bastante afectado. Poner un catéter en el ventrículo derecho que esté estimulando en esa zona, me parece que puede llegar a dañarlo y riesgo Pero de- ayer tuvo 20 de elástico. sí. 20 de elástico. Hay que esperar a ver qué pasa con la asistencia respiratoria, circulatoria, y en segundo lugar, qué pasa con el tratamiento inmunosupresor. Creo que le dieron gamma globulina, lo dieron con todo. Ahora no hay que pensar en ninguna otra cosa más. Esperar que sobreviva con la asistencia circulatoria y ver qué respuesta hace a lo otro. El último Y después elástico es de vendrá toda una 6. cosa muy... Está bien, pero mi pregunta es... No, oncológicamente se puede trasplantar con el... Eso seguro, Claro. pero digamos, la bradicardia extrema, aún en el corazón en reposo, ¿puede tener algún efecto negativo después cuando el tipo... no, esperamos. Pero yo le pondría un transitorio, porque se viene deteriorando y viene haciendo bradicardia progresiva. Está bien, pero si el pibe en el próximas horas, hasta que responda, sigue llevando la bradicardia y va a la asistolia, el ECMO no lo va a soportar en asistolia. Yo creo que respecto de eso, si le pone, el edema es uno de los condicionantes de no tener umbrales de estimulación, o sea, intentar poner un marcapaso, no sé, transitorio, por ahí, pero un definitivo, con una cánula que atraviesa la aurícula que no te va a dar acceso, y el edema miocardio que está ahí me parece medio complicado. El segundo punto, con respecto a la frecuencia, si hoy por hoy el paciente no abre la válvula y el flujo depende de la asistencia, la frecuencia cardíaca es anecdótica. O sea, uno busca la frecuencia cardíaca, lo que sería deseable es que abra la válvula para que no tenga estancamiento de sangre en las cavidades izquierdas, que es una fuente de formación de trombos que puede complicar el desarrollo del soporte en los días subsiguientes. Si ese es el escenario y las cavidades izquierdas están muy distendidas, bueno, uno tiene que plantear una descompresión de eso por un método quirúrgico o endovascular. Pero no es, a mi manera de ver, la frecuencia lo que manda en esta situación. En esta situación, a un día de soporte, con un tipo que no te abre la válvula y que vos lo sostenés bien con el ECMO, es, bueno, mandarlo al reposo, que menor frecuencia es un sinónimo de mayor reposo, y sostenerlo para mejorar bien todos los parámetros. Y poner un marcapaso me parece que, yo coincido con lo que dice él, me parece que está peligroso. Bueno. Yo creo que Más el tema del oncológico. el tema del oncológico, sí. Un tipo que tiene un timoma recidivado que está por empezar quimioterapia, yo creo que tiene una contraindicación para ¿Y eso qué tratar. evolución oncológica? La evolución oncológica de eso que es muy mala. Yo la verdad que no tengo la profundidad para eso, pero es recidivado ese. Una recidiva del tumor, o sea, no es que va a vivir un año, pero tampoco tiene un pronóstico de largo plazo. Bueno, o sea que en realidad hay que esperar y el trasplante no sería una alternativa, con lo cual si no responde, en medio como le estamos. Pero en realidad no es con todo eso. En general se le dan antiproliferativos, se le da... Sí, no, incluso, pero hay que darle, en general, antiproliferativo, como la ateoprina, esas cosas, por lo menos la bibliografía ese dice. Yo, de pasa, yo no tengo demostración de... Eso es lo que... La tercera pregunta es, por lo menos este tipo que vino, el neurólogo Ruggiero, hoy agregó inmuno.
si va a hacer falta plasmaféresis o no. No, eso lo hablamos, perdón, con la gente de neurología y lo que ellos nos dicen que plasmaféresis versus gamma-globulinas, no hay diferencias, o sea, es uno o el otro. Bueno, José, todo tuyo. Gracias.